Capítulo 21. Octubre de 2013. Víctor se tumbó en la cama tras haber tomado una ducha de agua caliente que lo destensara de la jornada. Demasiados frentes abiertos, demasiadas cosas en las que pensar. Cogió la última novela que había comprado hace un par de días, un ejemplar de Y las montañas hablaron, de Khaled Hosseini. Releyó por encima la sinopsis de la contraportada. En ella se hablaba de la decisión de una humilde familia campesina de dar una hija en adopción a un matrimonio adinerado, así como de las infinitas formas en que el amor, el valor, la traición y el sacrificio desempeñan un papel determinante en la vida de las personas. Distinta época, distinto entorno, diferentes vidas, pero similitudes en unas palabras que parecían invocar la suya y la de su madre. Eso fue lo que lo empujó a hacerse con ella para convertirla en su siguiente lectura. Muy bien, si queréis una historia, os contaré una historia, decía en la primera línea. El corazón le dio un vuelco. Como te has portado muy bien, antes de dormir te contaré un cuento, le decía su madre cada noche en prisión. Le pareció imposible poder recordarlo cuando apenas tenía guardadas imágenes nítidas de aquellos años. Tan solo estímulos, flashes, guardadas imágenes nítidas, impresiones cuyo origen desconocía en la mayoría de los casos. Cerró los ojos y posó el libro sobre su pecho, invadido por el sentimiento extraño que le producía aquel vacío existencial alimentado por su mente. ¿Tú estuviste con ella en prisión?, le había preguntado Aroa, sorprendida, después de salir del hospital días atrás. Él asintió, sin querer decirle mucho más, o sin poder hacerlo, porque casi todas sus referencias eran externas, contadas por su propia madre. Víctor había cruzado las puertas de la cárcel 2 meses antes de cumplir los 2 años de edad, con los enseres de su escasa vida encerrados en una maleta pequeña y un muñeco de peluche con el que solía dormir. Atrás quedaba el corazón deshecho de Herminia, despojado de la vida de un pequeño de cuya compañía gozaba cada vez que su padre se lo permitía, o cada vez que la reclamaba para hacerse cargo de él cuando sus negocios le impedían atenderlo como era su deber, cosa que había sido más frecuente en el último año. Víctor se separaba así de ella, de su padre y de su hermano de 7 meses, evaporándose las referencias masculinas y familiares que poseía hasta entonces. Le daba la espalda a la libertad para vivir entre barrotes, aunque lo haría en los brazos de su madre, y a eso se aferraba Herminia, para suavizar el dolor que la desgarraba, la pena que obstruía su garganta sin dejarla respirar. Fuensanta lo vio entrar en la sala de la mano de una funcionaria de rostro afable. Muy diferente era la cara del niño. Estaba asustado. Apenas se atrevía a levantar la cabeza, lo cual era de esperar, considerando que había sido arrancado de su entorno con una brusquedad cruel. La funcionaria lo acercó hasta donde estaba su madre, y Fuensanta se agachó, abrazándolo al tiempo que se tragaba las lágrimas para no asustarlo aún más. Le acarició las mejillas y le acomodó el pelo. «Hola, Víctor, soy mamá», le dijo con la emoción a flor de piel. Pero el pequeño no contestó. La miró temeroso, preguntándose si tendría que ir con ella, ansiando ver el rostro de su abuela para correr y aferrarse a sus piernas, donde se sentía a salvo. Fuensanta lo cogió de la mano y él se dejó llevar, con sus andares torpes resonando a lo largo de un pasillo que les devolvía voces y sonidos metálicos, inquietantes para él, hasta adentrarse en la nueva celda de uso individual a la que habían trasladado a Fuensanta ante su llegada. Era un espacio austero, ocupado por una cama y una cuna junto a un pequeño armario donde guardar las pocas pertenencias que el niño traía consigo. La estancia en el módulo de mujeres del Centro Penitenciario Sevilla fue dura, muy dura, tal vez agravada por la difícil adaptación de Víctor a un cambio de vida que parecía haberlo hecho retroceder en su madurez física y cognitiva. El pequeño apenas hablaba, apenas articulaba un puñado de sílabas. No comía bien, no dormía con placidez,
Se despertaba sobresaltado y sufría de terrores nocturnos que parecían haberse adelantado en edad, buscando en sueños un lugar donde esconderse, lejos de allí. Se mantenía impasible ante cualquier reclamo que hubiera de hacer y tampoco atendía los estímulos como cabía esperar. Nada conseguía llamar su atención. No tenía ganas de reír. Tampoco se sentía atraído por manipular los escasos juguetes que había, que no le despertaban la curiosidad ni reconocía como suyos. El hecho de compartir zonas comunes con otras reclusas sin hijos, expuestos a sus trifulcas, a las voces en defensa de su espacio y de sus pertenencias, no generaba en él la tranquilidad necesaria para aplacar sus temores. Tampoco el espacio se adecuaba en absoluto a las necesidades infantiles. Se pasaba el día con su manita aferrada al pantalón de su madre, escondido tras su pierna y agarrando su peluche del que no se desprendía en ningún momento. Parecía que esas dos eran las únicas figuras en quienes podía confiar. Fuensanta lo protegía. Intentaba acaparar su atención para abstraerlo de estímulos negativos, cultivando una habilidad para inventar juegos a partir de la nada en su afán de entretenerlo. Le contaba cuentos escenificados, le hacía cosquillas, lo abrazaba y acurrucaba para hacerlo sentir inmune al miedo. Le pintaba dibujos que recortaba después con sus propias manos y los ponía alrededor de la cama mientras le cantaba bajito, para relajarlo tras sentir los golpes de las puertas al cerrarse, y después lloraba. Mientras Víctor buscaba el calor en el pecho de su madre, reconociendo un olor que cada día le reconfortaba más. Fuensanta lloraba hasta dolerle el alma, apretando la mano del pequeño entre las suyas. Lamentaba haber destrozado la vida de Víctor y también la lejanía de Raúl, al que no podía cunar y amar como madre, ni tampoco hacerle sentir que era su niño. Deploraba haber perdido a Aroa, con un miedo atroz cosido a las entrañas de pensar que al final acabará olvidándose de ella. Notaba cómo sus carencias afectivas se agigantaban por un desarraigo familiar y conyugal, y eso le provocaba un desequilibrio psicológico que temía transmitir al único hijo que mantenía a su lado y en el que se volcaba en exceso. Vacío, desazón, miedo, angustia, soledad, tristeza, culpa. Emociones negativas, todas que se habían hecho con el control de su cuerpo y su mente de forma déspota. A primeros de 1992, con 3 años recién cumplidos, Víctor y su madre fueron trasladados al recién inaugurado módulo de madres de la cárcel de Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. Un pequeño soplo de aire fresco entró en sus vidas, o así lo creyó ella. Aquel módulo había sido diseñado y creado para acoger exclusivamente a mujeres presas con hijos a cargo viviendo en prisión. Todas ellas gozaban de un nexo de unión, eran madres por encima de todo, volcadas en brindarles a sus hijos una felicidad que a ellas mismas les había sido vetada, así como empeñadas en conseguir a toda costa que sus pequeños no fueran conscientes del lugar en el que estaban, de que les había sido negada la libertad, al igual que a ellas. En nada se parecía este módulo al de la prisión sevillana de la que procedía. Muchas internas habían tomado la decisión de quedarse embarazadas para poder vivir en aquel entorno y contar con los beneplácitos que, como madres, disfrutaban en comparación con los dispensados en los módulos de mujeres de cualquier otra cárcel. Las celdas, individuales para cada madre y sus hijos, eran amplias y estaban limpias, disponían de un baño completo y una decoración con estética y mobiliario bastante más adecuados para un menor. Incluso contaban con espacio libre para poder jugar con los críos durante las horas que debían pasar dentro de ellas. Durante el resto del tiempo, las puertas permanecían abiertas para posibilitar la entrada y la salida libres y facilitar el acceso a todo lo necesario para la atención de los niños. Los servicios sanitarios y asistenciales también habían mejorado. Contaban con profesionales formados en pediatría, aunque no fueran especialistas como tales, y existía una escuela de madres, en la que aprender a ejercer ese rol a tres niveles, físico, emocional y afectivo. Aún así,
Por mucho empeño que se hubiera puesto en ese intento de engañar a los niños endulzando su estancia, estos terminaban sabiendo, con el paso del tiempo, dónde vivían. Víctor era consciente de que, una vez cerrada la puerta de su habitación, ya no podía traspasar el umbral hasta después de dormir, por mucho que la golpeara. No era mamá quien debía atender a sus ruegos, también la había visto a ella golpearla alguna vez sin resultado alguno. Había aprendido a obedecer a su madre, a mantener silencio y a imponerlo con su pequeño dedo índice cruzando sus labios. Y sabía que también su madre debía obediencia a las señoritas, que aparecían y desaparecían en su rutina diaria sin previo aviso. Quizá porque agachaba la cabeza ante sus órdenes, como hacía él, o porque no se atrevía a replicar cuando le hablaban de manera acalorada, limitándose a abrazarlo y haciéndole sentir que algo iba mal. Había barrotes en muchos lugares, imposibles de sortear, y siempre veía los mismos muros, pintados de blanco o con dibujos de colores, conformando los únicos horizontes que su vista podía alcanzar. A lo largo de sus 4 años de estancia en prisión, Víctor se fue amoldando a una rutina construida con una rígida disciplina, con horarios encorsetados y actividades programadas imposibles de variar en su mayor parte. Desayunaba todos los días en la celda, en compañía de su madre, tras levantarse sistemáticamente a la misma hora. Fuensanta lo aseaba, lo vestía y lo equipaba con una pequeña mochila para asistir a la escuela infantil de la propia prisión, dispuesta en un módulo distinto situado en la zona exterior del recinto. Aquel era el único momento del día en que podía probar a qué sabía la libertad, en que los muros desaparecían de su vida mientras jugaba en solitario al aire libre, bajo los árboles. Su parquedad en palabras y una clara tendencia al aislamiento dificultaban su relación con los demás pequeños, que en ciertos casos, al igual que él, se mostraban callados y taciturnos, solitarios e independientes, necesitados de la cercanía de sus madres y de la seguridad que les brindaban. Organizaciones no gubernamentales desarrollaban actividades destinadas a alejar a los pequeños de aquel lugar, visitando enclaves lúdicos alejados de la rutina carcelaria. Pero Víctor lloraba nada más subir al autocar. Aplastaba su pequeño rostro contra la ventanilla en su deseo de volver a las faldas de su madre, de buscar sus brazos para refugiarse. No aceptaba separarse de ella, ni siquiera para pasar algún día con la abuela Herminia, y mucho menos en algún otro desconocido lugar. No había forma de convencerlo, como tampoco lo había de convencer a Fuensanta para que aceptara, en los periodos vacacionales, que una familia de acogida se hiciera cargo de él, ofreciéndole así la posibilidad de disfrutar de unos placeres que la prisión no podría darle de ningún modo. El pánico la atenazaba ante la hipótesis de que le arrebataran a su hijo, como había ocurrido con Aroa. A las 2 del mediodía, Víctor llegaba del colegio para almorzar, y pasaban la tarde en la sala de juegos infantiles, o en un patio al aire libre, si no llovía, junto a otros niños de igual o diferente edad, rodeados de plantas, muros decorados y bancos de azulejo sevillano, siempre en el mismo entorno, en idéntico recinto y con una limitación de elementos de juego y de estímulos nada aconsejable para su formación y aprendizaje, para adquirir destrezas y habilidades psicomotrices, sociales y emocionales cuya carencia arrastraría después durante tiempo. La relación entre las reclusas solía ser amable, tranquila. Entre ellas apenas se daban voces por respeto a los pequeños, aleccionadas por las funcionarias que de continuo les advertían que estaban en el módulo de madres y no en el de interior. Intercambiaban consejos, anécdotas, sueños, esperanzas. Cuidaban de los hijos de otras si alguna de ellas se ausentaba por cuestiones de salud u otra razón. Se dejaba ver un instinto colectivo de maternidad, aunque cada cual fuera, en el fondo, celosa de su intimidad, de su vida personal, de su convicción de mejor mujer, esposa y madre que las demás.
Víctor, por su parte, no demandaba nada más de lo que se le ofrecía, porque no conocía otro mundo que no fuera aquel. Y si lo había conocido al comenzar su vida, tampoco lo recordaba. Le bastaba con algún juguete, sin pilas, sin piezas desarmables, completamente inofensivos para madres y niños por exigencias de las normas internas, para pasar la tarde entretenido. No solía haber disputas entre los pequeños, parecían asumir que nada de lo que había allí les pertenecía realmente. Algunas madres organizaban juegos colectivos para promover el contacto entre ellos, porque sus compañeros de patio constituían su único entorno social. Sin embargo, a Víctor su timidez, su retraimiento y la dependencia excesiva de la figura materna le dificultaban participar, aunque no sintiera temor hacia ellos. No tenía madera de líder, no sabía imponerse, ni siquiera defender aquello que tenía entre manos. Desde el mismo instante de su nacimiento, parecía querer buscar la paz, en solitario. No quiso su madre que las imágenes de su abuela Herminia, de su padre y de sus hermanos se difuminaran entre sus recuerdos. Por eso intentaba mantenerlas vivas en su joven mente para restablecer así su relación con ellos después de que abandonara la cárcel. Fuensanta fijó sobre las paredes de la celda fotografías de su familia con los nombres escritos debajo en grandes letras a todo color. La primera sonrisa que él esbozó durante su estancia en prisión apareció en su rostro al mostrarle su madre una foto de la abuela Herminia que acababa de recibir. Y la primera palabra. Ella se agachó a su lado para mostrársela y él, al verla, al niño se le iluminó la cara. Extendió su dedito para señalarla, sonrió ampliamente con los ojos abiertos y miró a su madre. Léela, pronunció. Emocionada, Fuensanta decidió que debía intensificar unos lazos familiares que el pequeño necesitaba para su equilibrio psíquico. Le contaba historias reales e inventaba otras tantas de las que habría podido vivir con ellos si hubiera estado en casa, empeñada en cultivar en el corazón de su hijo un amor del que le habría gustado que gozara de manera natural. Le aventuraba lo que haría cuando saliera de allí, cuando pudieran abrazarse, besarse y convivir sin cortapisas de ningún tipo. Y trataba de despertarle compasión por sus hermanos, haciéndole creer, contrariamente a lo que de verdad pensaba, que no habían sido tan afortunados como lo había sido él compartiendo con ella cada minuto de su día a día. Tragaba saliva al insinuarlo, convencida de que Víctor había corrido la peor suerte de todos al ingresar allí. Por eso necesitaba dibujarle un firmamento de color rosa que ahuyentara a los demonios de una infancia como la suya. La angustia de no saber en qué medida su estancia en prisión podría condicionar su futuro lo obligaba a actuar así. No tardaron en aparecer los primeros besos del niño hacia ella, los primeros abrazos fuertes alrededor de su cuello, forjándose una devoción mutua que solo una dedicación exclusiva y los infortunios del destino son capaces de provocar. Fuensanta abandonó la cárcel a finales de 1994. Por fortuna, un año antes de que la nueva legislación redujera la estancia de los menores en prisión a los 3 años, obligándola, en tal caso, a cederlo a la familia de acogida que tanto temía. Dejó atrás el centro penitenciario de Alcalá de Guadaira, con su hijo Víctor, cogido de una mano, a punto de cumplir los 6 años de edad y aterrado ante un mundo tan enorme como extraño. En la otra llevaba una pequeña maleta que contenía, entre otras cosas, una caja de fotografías de sus otros 2 hijos, junto a las cartas manuscritas que Herminia le había ido enviando, con más corazón que conocimiento, para rendirle cuentas de la vida de Raúl, una realidad, la plasmada en aquellas hojas, con múltiples lagunas rellenas de ficción para no alarmarla, para no hundirla, en la miseria en la que también él debería haber entrado en prisión y gozar de la protección que solo su madre era capaz de darle. Víctor,
Aroa había llamado a la puerta al mismo tiempo que pronunciaba su nombre. Lo sobresaltó. Se había quedado ligeramente traspuesto, abstraído en sus pensamientos y en su intento de recordar los avatares de su estancia en presidio y a unos compañeros de infancia que debía tener bloqueados por su propia salud mental. Se incorporó, invitándola a pasar. Perdona, no quería despertarte, se disculpó. No sabía que estabas dormido. No, tranquila. Me había echado en la cama con la intención de leer un rato, pero debo de estar más cansado de lo que creía. Se me han cerrado los ojos sin darme cuenta. Hablamos mañana entonces. ¿Querías decirme algo? No me importa, de verdad, aún es temprano. He hablado por teléfono con mi padre. ¿Le has dicho que te quedarás unos días más? Le he dicho que venga él. Víctor se sorprendió. No sabía cómo encajar la noticia, ni a qué razón atendía la invitación de Aroa a su padre. ¿Te molesta que se lo haya dicho?, preguntó ella tras haber captado el gesto. No, se apresuró a negar. Es solo que... no sé. ¿No sabes? Si mi madre está preparada para verse con él, porque eso es lo que pretendes, ¿no? Que se vuelvan a encontrar. Creo que estaría bien que aclararan ciertas cosas. Después de escuchar a nuestra madre, pienso que el miedo que mi padre siente ya no tiene razón de ser. Y también creo que él le debe una explicación, incluso una disculpa por haber evitado durante tanto tiempo que yo la encontrara. Ya tengo una edad, busco conciliarlo todo, no empezar ninguna guerra. En estos días he aclarado muchas cosas de mi vida y también de lo que siento. Me gustaría que todos formáramos parte de una misma familia, en la que no haya secretos, ni rencillas, ni reproches. Eso es pedir mucho. Lo sé. No por mí, aclaró Víctor con premura. Yo estaría encantado, pero hay heridas difíciles de curar. ¿Y si lo intentamos? ¿Y si mediamos nosotros para que se cure? Víctor la miró con ternura. Era su hermana y parecía correrle por las venas el mismo gen conciliador que corría por las suyas. Podemos intentarlo, sí. Pero déjame que prepare a mamá. Está viviendo muchas emociones fuertes en estos días y ya ves cómo está de salud. Solo se lo he propuesto a mi padre. No le he dicho que tenga que ser ya. De acuerdo. Hablaré con ella y según cómo reaccione, te digo y así hacemos. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Aroa se levantó, abandonando el borde de la cama en la que se había sentado. Al llegar a la puerta, se dio la vuelta. Víctor aún la miraba. Llevo un par de días dándole vueltas a la cabeza. No puedo dejar de preguntarme, continuó ella, frendándose al sentir cierto rubor por su propia curiosidad. ¿Preguntarte qué? Lo que le pasó a Raúl. El otro día, ¿te acuerdas? Cuando dijiste que si él también hubiera estado en prisión con ella, tal vez podría haberse evitado mucho de lo que sucedió. ¿Qué le ocurrió? Víctor se pasó la mano por el pelo, mostrando un cierto pesar que no pudo disimular. Bueno, la verdad es que es un poco largo de contar y me gustaría hacerlo con tranquilidad. Entiendo, contestó rápidamente Aroa. Ya habrá tiempo, no te preocupes, descansa. Le dedicó una sonrisa conciliadora y salió de la habitación. Víctor se incorporó aún más en la cama, con el corazón palpitando. Le hablaría de la vida de Raúl, su hermano, y sentía que era de justicia hacerlo, pero no quería enturbiar la imagen que Aroa pudiera haberse formado, por lo que no le contaría lo que sucedió aquel ya lejano día. La confesión que le hizo Raúl 6 años atrás, cuando entró en la habitación de madrugada con una sonrisa demencial en el rostro, apestando a alcohol, con los ojos enrojecidos y las pupilas dilatadas por los efectos de la cocaína. Oh, hermanito, menuda noche he tenido. Cervezas, peliporno y unas rayitas en casa del Tato. Y para colmo,
Sorpresa de fin de fiesta. Había una pibita al otro lado del puente de la Palmilla, magreándose con su novio en mitad de la calle. Tenía las tetas fuera y me ha puesto más cachondo de lo que estaba. Se limpió el sudor de la frente mientras resoplaba. A Víctor, de forma súbita, se le humedeció la espalda. ¿Qué has hecho?, preguntó conteniendo la respiración. Me la he tirado, pero eso ya te lo contaré mañana. Ahora me voy a dormir. Dile a la vieja que no me despierte, que me ha sentado mal la cena.